En este video te voy a compartir las 5 trampas que tienes que evitar para poder recuperarte, sea del síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, otras condiciones que son condiciones síndrome mente-cuerpo, o también se podría decir que originan en el sistema nervioso. Tal vez te preguntas quién soy yo. Mi nombre es Tom Lemmon, soy de profesión naturópata y yo mismo padecí del síndrome de fatiga crónica, y ahora en este canal comparto información para ayudar a otros también facilitar su proceso de la recuperación. Entonces, ¿cuáles son las 5 trampas que tenemos que evitar? La primera trampa es el miedo, ¿ok? Miedo en especial acerca de los síntomas, ¿sí? De eso también tengo aquí un video en el canal del ciclo vicioso entre el miedo y los síntomas. Lo que comúnmente puede pasar en estas condiciones, primeramente, que tenemos miedo de que tengamos alguna enfermedad degenerativa, en el sentido de que tengo todos estos síntomas inexplicables y digo, no, sí tengo cáncer, o no, tengo esa enfermedad, o tengo algo muy grave, tengo alguna enfermedad muy fuerte, algún órgano aquí tiene que estar fallando porque tengo todos estos síntomas. Entonces, eso es como el miedo con cual tal vez iniciamos, ¿no? Después, una vez que tal vez se han descartado todos estos otros posibles enfermedades, puede ser que todavía persiste este miedo que ahora acabo de explicarte, pero muchas veces se añade otro miedo, ¿no? Un miedo de que no poder vivir la vida, ¿sí? Un miedo de depender de otros, tal vez, ¿no? Por siempre. Entonces, el miedo en gran medida, ¿por qué es tan complicado? Porque al final causa más desregulación en el sistema nervioso. Activa los mismos centros del sistema nervioso del cerebro que ya están hipersensibles, de esta forma causando nuevamente más síntomas. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo para bajar el miedo? Te recomendaría primeramente ver este video. Es un video de 1 hora y media, ¿no? También te lo voy a colocar al final del video para que no tienes que salir de este video. Donde te explico la causa de estas condiciones. Porque una vez entendido la causa, automáticamente lo que puedes lograr es bajar los niveles de miedo, ¿sí? También lo que te recomiendo, por ejemplo, es leer un libro del Dr. John Esano que se llama Cómo curar el cuerpo, cómo curar el dolor, creo que debería ser el nombre en español. Ese libro también te va a aclarar más la raíz de estas condiciones y también te va a ayudar a bajar el miedo. Porque al final lo que queremos hacer es disminuir la activación del sistema límbico, que es nuestro sistema adentro del cerebro, que consiste de diferentes partes del cerebro, que activa por una parte el sistema nervioso autónomo y que es el sistema, digamos, emocional del cerebro. Y ese cerebro suele ser hipersensible, sobreestimulado en esas condiciones. Es decir, que tendemos a tener muchísimo miedo. Y que se ha comprobado es que cuando esta parte del cerebro es muy activado, la parte racional de nuestro cerebro, el neocórtex, tiene muy poca activación. Entonces, en la medida que vamos entendiendo estas condiciones y entendiendo qué es realmente lo que está sucediendo adentro de mi cuerpo, automáticamente lo que estamos haciendo es, estamos bajando el miedo, y porque estamos aumentando la activación del neocórtex, donde realmente entendemos, ok, esto es la causa de mi problema, ok, entonces puedo calmarme, porque yo sé que solo mi sistema nervioso, mi cuerpo físicamente no está roto, no estoy enfermo, entre comillas. Eso no significa que todos los síntomas no sean reales. El dolor, la fatiga, las migrañas, ¿sí? Tal vez los mareos, todos esos son síntomas muy reales y están ahí, pero tu cuerpo físicamente no está dañado. Y eso es una realidad, una verdad que tenemos que entender, ¿sí? Por eso te recomiendo ver mi video, también si quieres leer el libro de Dr. Sano. La segunda trampa que queremos evitar es la hipervigilabilidad.
la ansia. ¿Ok? ¿Qué solemos hacer en estas condiciones? Solemos poner muchísimo enfoque en nuestros síntomas. Es decir, que solemos siempre hipervigilar nuestro cuerpo. Es decir, que como tengo dolor, ¿qué estoy sintiendo? Tengo mareo. Y obviamente esto es muy común porque obviamente esos síntomas, cuando son muy desagradables, van a llamar mucho nuestra atención. Pero lo que realmente nos volvemos es hipervigilantes de nuestro cuerpo. Yo me acuerdo en mi caso, por ejemplo, yo siempre estaba pendiente de mis ganglios linfáticos y dice, ¿no estarán inflamados? ¿Qué estará pasando? ¿No? O también de mi niebla mental. Yo decía, a ver, ¿me puedo concentrar un poco mejor? ¿Sí? O sea, constantemente estando hipervigilante de los síntomas los incrementa. Porque otra vez comunica al sistema nervioso que esos síntomas son más o son peligrosos, ¿sí? Lo mismo se ha comprobado en un experimento de cual también habla el Dr. Howard Schubiner, que también es uno de los pioneros en estas condiciones, las condiciones especialmente más enfocadas del dolor, como la fibromialgia, pero todo lo que él enseña también aplica, y él mismo dice eso también, para, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica. Entonces, él hace referencia para evitar esta trampa también de un experimento que se ha hecho con pacientes que padecen de dolor crónico y a un grupo le han dado la tarea, digamos, de monitorear sus niveles de dolor durante el día por un periodo de algunas semanas. Y a otro grupo de control no le han dado ninguna de estas indicaciones. Y lo que se ha encontrado que el grupo que estaba monitoreando sus niveles de dolor durante este periodo de tiempo, al final tuvieron más altos niveles de dolor que el grupo que no estaba hipervigilante o que no estaba monitoreando este dolor, ¿sí? Y lo mismo aplica también para los mareos, para la fatiga, para los dolores de cabeza, para los picores, para las sensaciones de electricidad que tal vez corre por el cuerpo, también por el entumecimiento, tal vez. Todos este sinfín de síntomas que pueden ser, yo sé, muy molestosos, pero entre más atención los ponemos, más vamos comunicando a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, que realmente esos síntomas son peligrosos y el sistema nervioso va a comunicar o va a activar aún más los mecanismos de protección del propio sistema nervioso, empeorando estos mismos síntomas. Vamos al tercer punto, ¿sí? Y esto es tener la actitud de querer arreglar o deshacernos también de nuestros síntomas o de nuestra condición. Y eso es muy entendible que tenemos esta actitud de que quiero arreglarme, tengo aquí algún problema, porque obviamente nosotros tal vez vamos primero a los médicos alópatas, ¿no? O sea, a la medicina alopática, y no te da ninguna soluciones. Entonces, obviamente, muchas veces nosotros nos sentimos en esta obligación de investigar y de sanarnos, ¿sí? Y en todo este camino podemos encontrarnos con naturópatas, y bueno, siendo naturópata y haber ido también a muchos naturópatas, te puedo decir que todos tienen buenas intenciones, pero muchas veces te pueden hacer más daño que bien. Porque lo que suele pasar es que tal vez te van a diagnosticar alguna condición secundaria, pero que no es la raíz del problema. Puede ser, por ejemplo, alguna infección viral crónica. Puede ser una disbiosis, o sea, un problema gastrointestinal, el hongo cándida, ¿sí? La enfermedad de Lyme, borreliosis, ¿sí? Entonces, cuando te diagnostican esos problemas, tú piensas que eso es el problema y muchas veces sucede algo que se llama el efecto nocebo. Sí, nocebo. Digamos, eso es el hermano malo del efecto placebo. El efecto placebo es el efecto de cuando tú tomas un medicamento que no tiene ninguna sustancia activa, ¿sí? Y tienes, digamos, beneficios, ¿sí? O sea, el cuerpo actúa porque está pensando que le estás ingiriendo realmente alguna medicación. El efecto nocebo es lo mismo, pero de una manera negativa. Es decir, que cuando alguien nos da a nosotros un diagnóstico
Y a veces cuando escuchamos infección viral crónica o enfermedad de Lyme, borreliosis, tal vez nos asustamos. Ahora tenemos más miedo y pensamos que algo está invadiendo nuestro cuerpo. Lo que va a pasar es que los síntomas van a incrementar. De igual forma, no queremos tener esta actitud de querer arreglar algo. Porque cuando quieres arreglar o deshacer algo, ¿qué significa? Que algo está roto. Porque algo que está sano no vas a arreglar. Y si tú dices, pero a ver, yo tengo todos esos síntomas, ¿cómo no voy a querer arreglarlo? Yo estoy enfermo, te entiendo y no te digo que no tienes todos estos síntomas. Lo que te quiero decir es que el problema es en el sistema nervioso, pero que en los tejidos en tu cuerpo no hay ningún daño, ¿sí? Por eso también te han dado ese diagnóstico, porque te han hecho todos los exámenes posibles y no encuentran ningún problema. Y eso es porque el problema se encuentra en un sistema nervioso que se volvió hipersensible. Entonces, entre más tienes la actitud de quiero arreglar algo, quiero sanarme, arreglarme, deshacerme de esos síntomas, otra vez voy a reafirmando a mi cerebro y a mi sistema nervioso que hay algo que tengo que arreglar. Pero el mensaje correcto que deberíamos enviar al cerebro es que no hay nada que arreglar. Mi cuerpo físicamente está sano, yo estoy también en seguridad, no hay ningún peligro aquí y no hay ninguna razón por qué nuestro sistema nervioso tiene que sobreestimular sus mecanismos de protección que nos causan más síntomas. Y si todo lo que te estoy diciendo ahora aquí se te escucha para ti como que, ¿qué me está diciendo? Ve el video que está aquí en mi canal, que como ya te dije, creo que 3 veces, que dura como 1 hora y media y lo que te estoy diciendo va a tener más sentido para ti. La actitud que queremos aquí, en vez de arreglar, queremos tener la actitud de la indiferencia a los síntomas. Indiferencia a los síntomas significa que al final estamos haciendo lo contrario. Lo estamos diciendo, comunicando en nuestro cerebro que no existe ningún peligro, ¿sí? Entonces, en vez de tener la actitud de arreglar, indiferencia a los síntomas. La 4ª trampa es la frustración, ¿sí? ¿Quién no lo experimenta cuando estamos padeciendo de esas condiciones? Mucha frustración, ¿sí? Es entendible y frustración, primeramente, reconócela, que estás sintiendo frustración, reconoce que una parte de ti está sintiendo esa frustración, permítete expresar esta frustración, pero muchas veces cuando sentimos frustración es porque existe una falta de aceptación en nuestra condición. Y como yo lo expliqué en un video anterior en este canal, es algo que lo que más me costaba, porque yo decía, ¿cómo puedo aceptar mi condición si eso es horrible? Así no quiero vivir. Pero lo que uno tiene que entender, aceptación no significa que te estás rindiendo, no significa que no vas a mejorar. Aceptación solo significa aceptar tu estado actual por completo, y esto más bien te abre las puertas a después mejorar. Porque entre más frustración tenemos, más vamos a entrar en resistencia a nuestra condición, más vamos a entrar en resistencia a nuestra situación, y la frase, lo que resistes, persiste, sí es muy cierto. Y la última trampa es querer pelear o estar en un estado de pelear, ¿sí? Pelear con tu condición, pelear con tus síntomas, ¿sí? Muchas veces eso suele pasar a las personas por los rasgos de personalidad que también tenemos las personas que desarrollan esas condiciones. Muchas veces somos estas personas que tal vez hemos sido logradores, que hemos sido perfeccionistas, que tenemos la tendencia de empujar, y digamos, si tenemos algo, una voluntad, lo hacemos, si tenemos algún deseo, lo cumplimos, ¿sí? Esta misma actitud muchas veces es la razón por qué también nos enfermamos, por qué el sistema nervioso se vuelve hipersensible, y si lo mantenemos en el proceso de la recuperación, se nos va a hacer mucho más difícil de recuperarnos, por varias razones. Pero primero, si tú quieres pelear, ¿no?, con tus síntomas, muchas veces no vas a tener curiosidad y ni compasión, ni contigo mismo y ni con
las diferentes partes de ti que tal vez crean todos esos síntomas, ¿sí? Y la compasión, ¿sí? Y la curiosidad son dos características, ¿no? O rasgos de personalidad que tenemos que fortalecer en este proceso de la recuperación. Porque al final muchas veces tenemos que entender en estas condiciones, ok, ¿por qué llegamos aquí? ¿Qué es lo que nos llevó aquí? Y si no tenemos una cierta curiosidad y también compasión con nosotros mismos, no vamos a obtener estas respuestas, ¿sí? Y te digo algo, las respuestas no me refiero a respuestas exteriores, es decir, que, fui esta toxicidad, fui este virus que me enfermó, no. Son respuestas que tenemos que buscar aquí adentro, ¿no? Y lo otro, ¿sí? Que te voy a decir que también es importante es que cuando estás en este modo de pelear, en esta activación, muchas veces tampoco no nos permitimos a sentir nuestras emociones. O mejor dicho, nuestras emociones no se sienten invitados a salir. ¿Sabes? De hecho, tienen miedo de salir estas partes de nosotros que cargan estas emociones. Entonces, y como una gran parte de estas condiciones es que hemos reprimido emociones por tiempos extendidos, ¿sí? En gran medida, entonces obviamente eso tampoco no nos beneficia. Eso serían las 5 trampas que tú deberías evitar en tu proceso de la recuperación porque te van a hacer estancar. Ahora, te quiero decir, sí, no significa que vas a completamente evitarles 100% de las veces. Más bien se trata de estar consciente de esto y cuando tú tienes la tendencia de entrar en uno de estas trampas, date cuenta de esto, ¿sí? Y hacer tu mejor esfuerzo de salir de ello, ¿sí? Porque al final, si ponemos otra vez nuestra presión encima de nuestros hombros, esos rasgos que nos hacen enfermar como el perfeccionismo, y lo llevamos al proceso de la recuperación, créeme, tampoco no es beneficioso. Entonces, conócelas, reconócelas, haz lo mejor que puedes y deja el resto. Eso es una buena actitud para todo este camino. Nos vemos en el siguiente video.